Dale, esto. Ahí, Uh, ahí arranqué a grabar. Ahí Entonces está. vamos a empezar del gracias hacia atrás, ¿no? Lástima que alguno ya se desconectó. Igual tengo la lista de quienes se habían conectado. Y tenés seguimos. media hora. Qué Dale. emoción me generó? Enojo. Enojo total y absoluto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque algo ha ocurrido. Me olvidé de grabar. Me olvidé de grabar el webinar. Terrible. Y... ¿Sí? No, perdón, yo soy Lore. Y a mí me da bronca por no haberme dado cuenta antes. O sea, yo soy compañera de Hernán del PAC. Por el momento no me pasó este tipo de situación, pero a otros compañeros sí. A Y mí me con. pasó y no lo Ahí vi, está. así que pido disculpas. Y el esfuerzo, diríamos, que nos genera poder hacer estas reuniones, el estrés, los nervios y que la predisposición de todos los asistentes, que obviamente valoramos, aunque no conozcamos, me da bronca no haberme dado cuenta. Perdón, Gracias igual por darte. antes de Igual, que Sobre se desconecten. yo creo que Y esto no esta, que fue la que más costó, porque que cada Sí, uno hable desde lo que siente, que es la parte que a muchas personas les cuesta, ¿no? Expresar lo que le está pasando, cómo se siente, en qué estado de ánimo anda. Quizás, bueno, pero ya está, hacemos una rep. creo que sirvió como un icebreaker esto. ujú, Claro, claro. Si Ahora querés, todos Era estamos la prueba hablando. piloto. Ahora después Claro, lo vas a hacer exactamente. mejor. está tenés todo hecho a 25 propósito. minutos, claro, esa era la idea. Tenés 25 minutos, si querés aprovecharlo. Yo después a la 1 tengo que salir. Si sirve, nos quedamos los que Y podemos. ya estoy Dale, sí, grabando, chicos, sí, así que Y ya es quedémonos. parte. sí, vamos. Bueno, Dale, retoma. retomamos. No vamos a retomar la votación, pero No, dale, sí. si quieren, seguimos. Bueno, volvemos a iniciar, ¿no? Con un montón de emociones y sentimientos, ahora con el camino un poco más claro. Y como les explicaba antes, las emociones ocurren cuando ocurre un hecho. Y bueno, ocurrió, vamos a tomar esta Eso te experiencia. iba a decir, me Vamos a parece tomar esta perfecto. experiencia. Y bueno, acá está nuestro quiebre. ¿Qué rompió nuestra transparencia? ¿No? Un momento en el cual estábamos todos en calma, cerrando el webinar, callados, capaz pensantes. Como de golpe, un hecho que fue, me olvidé de grabar, eh, nos generó emociones de todo tipo, enojo, no sé, miedo, Risa, nos ansiedad, reímos. envidia, risa, de todo, se nos juntó todo. Entonces un poco de lo que hablaba, ¿no? Antes de que esto expanda nuestra frontera de oportunidades, y creo que en este caso, ¿cuál sería la oportunidad? El poder volver a hacerlo, que, bueno, de que muchos se quedaron, de que están acá, que no se llegaron a desconectar, y como diría, me están haciendo el aguante. Y, y bueno, conectado un poco a esto, lo que hablábamos, ¿no? De los estados de ánimo. Eh, y también, ¿no? Yo creo que ahora, está bien, pasé el enojo, el miedo, qué sé yo, ahora creo que estoy más relajado que antes. Podría decir que es un estado de ánimo, ¿no? La relajación, serenidad. Sí, y aparte, Hernán, si vos tuvieras una personalidad quizás un poco más pesimista o estuvieras en un estado de tu vida en el cual ves todo más con una visión negativa y has dicho, no, listo, ya está, me olvidé, lo reprogramo para otro día, veo a ver cuándo lo puedo hacer, y no, independientemente que tuviste un apoyo entre todos, que creo que también eso cuenta, por tu forma de ser, vos tomaste la decisión de lo que pudiéramos volver a retomar el tema. Así que eso también nos predispone a la acción y por eso estamos acá. Ujú. Gracias, Lore. Me gusta, ahora está más interactivo el webinar. Pero no lo tomes como costumbre, que nos haces asustar. Bueno. Bueno, entonces, acá hablábamos un poco de esto, ¿no? De los estados de ánimo, de convivimos con esta emoción y nos quedamos en esas posibilidades, ¿no? Nos limitamos. Y si seguimos un poco con la presentación, cuando Rafael Echeverría habla en su libro La ontología del lenguaje, habla sobre 4 estados básicos de ánimo. Él nos presenta estos 4 estados como en un cuadro en el cual, separado por los juicios, es decir, nuestras opiniones, y por otro lado por cómo reaccionamos ante cada estado de ánimo.
Entonces, cuando hablamos de la reacción, hablamos de, por el lado de la oposición, podemos encontrar el resentimiento, ¿sí? Nos victimizamos, aparece un culpable, un deseo de venganza. A ver, acá podría haber sido mi culpable Paula, que no me hizo acordar, y mi deseo de venganza sería no apoyarla más en sus webinars. Culpable, soy culpable. Sos culpable. Y yo me pongo en una posición de víctima, ¿no? Y si... y dice, si nuestro juicio podría ser de no lo podemos cambiar, y en realidad sí se podía cambiar. Y después por otro lado, también por la oposición, y mirando los cuadrantes de arriba, tenemos lo que es, omitimos juicios de posibilidad, ¿no? De opinión, las cosas que podemos cambiar, encontraríamos la resignación. No sabemos qué hacer y por lo tanto no hacemos nada. Nada, me podría haber quedado, como decían, ¿no? Bueno, nada, no sé qué hacer, listo, no grabé, no hago nada, chau, hasta la próxima, y ahí nos quedábamos. Y por otro lado tenemos, cuando hablamos de reacción, hablamos de aceptar el hecho. Entonces tenemos, dentro de lo que sería, de lo que pensamos que no podemos cambiar, en nuestra opinión, tenemos lo que es el estado de aceptación o paz, es decir, aceptamos vivir en armonía con estas cosas que sucedieron, ¿sí? Sucedió, no se pudo grabar el webinar, pero tuvimos una acción que fue retomarlo. Y la ambición, acá capaz nos pasamos a la ambición, ¿no? El hecho de identificar estos espacios donde podemos cambiar, y cuando hablamos de ambición, hablamos de ambición en un sentido bueno de la palabra, de querer crecer, y entendemos que este presente nos permite construir el futuro. Entonces, acá un poco lo que hablábamos de pasar, ¿no? De este estado A un estado B, del transformarnos, de no quedarnos en esos estados negativos. Y es lo que acá dice respecto a las emociones Bernardo Estamateas, ¿no? Permanecer encerrado en una misma emoción tóxica no nos permitirá seguir viviendo, aprender y mejorar como personas. No nos quedemos en estados tóxicos que no nos aportan, ¿sí? Siempre podemos tomar una acción y cambiar. Y cuando hablamos de empresas, y un poco el ejemplo que daba antes, ¿no? El identificar y reconocer los sentimientos propios y ajenos, en todo sentido, ¿no? Pero me gusta el ejemplo de la empresa, de que ahora te piden tantas cosas emocionales que no te las enseñan en ningún lado, y cómo la gente reacciona y las cosas que suceden. Como una actitud negativa, por ejemplo, pensemos lo que nos sucedió, ¿no? Capaz si ninguno de ustedes tampoco me apoyaba, era una actitud negativa de equipo, de decir, bueno, no, ¿sabes qué? No lo podemos repetir el webinar, bueno, listo, se acabó acá, o hacerlo en otro momento. Entonces, fue una sinergia entre todos en la cual entendimos la situación, en la que entendimos los sentimientos de otros, el mío de enojo, el otro de bronca, de respeto por el trabajo que estamos haciendo. Entonces, me parece que un poco cuando hablamos de esto, tenemos que referirnos a entender cómo se conecta, ¿no? Y en esto está vinculado a lo que menciona Echeverría, de que hay una coherencia en nuestro cuerpo entre la emoción, lenguaje y cuerpo, cuerpo en sí, el físico, y que tenemos que saber interpretar, ¿no? Este ejercicio que hicimos en realidad al principio, de interpretar nuestros sentimientos y intentar traducirlos, ¿no? Entonces cuando hablamos de esto, hablamos de reconstruir lingüísticamente nuestra emoción, ¿sí? Y poder traducirla a otro dominio que es el lenguaje. Es decir, llevar de algo capaz más abstracto a algo más tangible. Y continuando, digamos, cuando hablamos de la reconstrucción y de los estados, de estos estados de ánimo y de esta emoción, podemos identificar 5 pasos, ¿no? 5 pasos básicos, que en realidad es, como todo, es subjetivo y nos ayuda a intentar entender mejor una emoción o un estado de ánimo, ¿no? Que es identificar la experiencia y la historia, lo que hicimos, ¿no? El no grabé
Es decir, estaba dando, en realidad la experiencia de historia sería, estaba dando mi webinar, ya nos estábamos despidiendo. ¿Y cuál fue el evento detonador de mi estado de ánimo de enojo, por ejemplo, que no grabé el webinar? Y aquí aparecen todas las opiniones, ¿no?, que uno se genera para llegar a ese enojo, porque por un lado pensé, qué tonto, me olvidé de grabarlo, ¿cómo me puedo haber olvidado de grabarlo? No, esto no me podría haber pasado a mí, yo no lo tendría que haber hecho. Entonces son un montón de cuestiones que son opiniones. Y después la predisposición a la acción, ¿no? ¿Cuál es la acción que voy a tomar respecto a este estado de ánimo, ¿no? Respecto a este enojo? ¿Cuál es mi predisposición? ¿Qué puedo hacer? ¿Me voy a quedar en el enojo, lupeando ahí? ¿O tomamos alguna acción? Y bueno, creo que la acción fue esto, ¿no? Bueno, volvamos a hacerlo, y lo pudimos hacer ahora, y pude contar con ustedes nuevamente, lo cual me llevó de un estado de enojo, creo un estado de satisfacción, de admiración por ustedes que me ayudaron, de agradecimiento. Entonces, ¿cómo cambiamos de un estado a otro estado? Y bueno, ya volviendo al momento inicial, ¿no?, donde hablábamos de esta frase de Pema Chodron, los sentimientos como la decepción, la vergüenza, la irritación, el resentimiento, la ira, los celos y el miedo no son una mala noticia, en realidad son momentos muy claros que nos muestran qué es lo que nos impide avanzar. ¿No? Cómo quedarnos en los sentimientos negativos no nos aporta nada si nos quedamos ahí, pero sí pueden ser una oportunidad para crecer. Entonces tenemos que tomarlo como eso, no nos bloqueemos cuando tenemos un sentimiento malo, sino pensemos que esto nos va a aportar y nos va a permitir crecer y avanzar. Así que bueno, chicas, chicos, ahora sí, gracias por haberme apoyado, gracias por haberse quedado, gracias a todos por el aguante, y al final me llevo dos conclusiones. Una, antes me había quedado pensando sobre todas las emociones y esto, y la verdad que esta segunda iteración que hicimos fue como un reajuste, y me sirvió como para refinar eso que había dicho antes, esa reconstrucción de las emociones. Así que gracias, y nos vemos en el próximo webinar, y esperemos que no pase nuevamente. Gracias. Muchas Hernán. gracias. Esperamos la convocatoria al asado por el agradecimiento. Dale, lo hago. Un beso. 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 Chao, chao. Chao a todos, gracias. Chao.